Laura Cove vivía con un reloj en la pared y una lista en la nevera. El tic-tac del reloj le gustaba. La lista le indicaba cómo sería el día, paso a paso, para que nada la sorprendiera. Despertar a las 7, café a las 7:10, estirarse, lavar los platos, noticias a bajo volumen, una ducha si se sentía valiente, revisar las cerraduras, volver a revisarlas. Marcaba cada pequeña victoria con un punto de un bolígrafo azul. El apartamento no era grande. Una sola sala, un dormitorio, una cocina estrecha con una ventana que nunca se abría. El pasillo, largo y oscuro, conducía a la puerta principal que no tocó. El mundo exterior empezaba al otro lado de esa puerta. No la había cruzado en un año, desde la noche de máscaras, gritos y una mano en la boca que olía a colonia barata y metal, así que el apartamento se convirtió en su mundo. Lo hizo seguro. Selló las ventanas con cinta adhesiva transparente. Puso cerrojos adicionales en la puerta. Colocó pequeñas cámaras de movimiento en las esquinas, diminutos ojos negros que transmitían su imagen a una tableta en su mesa de centro. Cuando necesitaba la compra, la pedía por internet y le pedía al conductor que dejara las bolsas en el recibidor. Esperó a que los pasos se alejaran. Entonces entreabrió la puerta, metió las bolsas dentro con un paraguas de gancho y cerró la puerta rápidamente, respirando fuerte en el silencio. Casi todos los días, el plan funcionaba. El silencio era como una manta que podía cubrirse la cabeza. Pero ahora el apartamento tenía estados de ánimo. Empezó con sonidos sin dueño. Un golpe que provenía del interior de la pared. El siseo del intercomunicador, incluso cuando nadie pulsaba el botón de abajo. El motor del ascensor rugiendo a horas intempestivas, como si alguien subiera y bajara sin parar. Se dijo a sí misma que era el edificio. Tuberías viejas, corrientes de aire, el ruido ajeno filtrándose a través del yeso frágil. Se dijo a sí misma que era la ciudad reorganizándose al otro lado de la puerta, de maneras que jamás la afectarían. Aún así, los sonidos la acompañaban. El golpe llegó cuando estaba junto al lavabo. El siseo llegó cuando se sentó en el sofá y bajó la guardia. El ascensor gemía cada noche exactamente a las 3:15, y los números en su panel, visibles a través de la mirilla si se atrevía, pasaban flotando en un lento bucle, del 2 al 7 al 2 al 7, como una máquina que hubiera olvidado cómo funcionaban los pisos. El martes encontró su cuchara en el congelador. El miércoles, el salero estaba de lado con los granos vertidos en una fina y ordenada línea sobre la encimera. El jueves, el espejo del baño tenía un óvalo empañado, la típica marca que deja la boca al respirar cerca. Aún no se había duchado. La habitación estaba seca y fría. Condensación, dijo en voz alta. Sellador viejo. Su voz no sonaba como propia de las habitaciones. Parecía prestada, como si el apartamento la permitiera por ahora. Laura intentó controlar las variables. Etiquetó los cajones, apiló los libros por altura, mantuvo las cortinas cerradas y arregló las bombillas que se atenuaron. Usó el mismo suéter 2 días seguidos porque la mantenía tranquila. Lo lavó con cuidado, lo escurrió con una toalla y lo colgó en el tendedero del baño. Cuando revisó el tendedero 1 hora después, el suéter colgaba solo de la última pinza. Las demás estaban abiertas y vacías, como si los dedos las hubieran arrancado una a una. Fue a la sala y miró la tableta. 4 imágenes de cámara: sala, cocina, pasillo, dormitorio. Los puntitos rojos significaban que estaban grabando. Retrocedió la hora. Los fotogramas eran planos y normales, hasta que la cámara del baño emitió un destello blanco durante 2 segundos, luego volvió a la misma escena con el suéter colgando y 3 alfileres en el azulejo. Ninguna mano, ningún movimiento, solo el destello blanco. Rebobinó una y otra vez y se detuvo en el flash. Se acercó más. No era un marco, blanco, no del todo. En el centro, durante medio segundo, una forma más oscura cruzó la mancha borrosa, como una persona moviéndose entre la lente y la luz. Un hombro,
una cabeza, desaparecido. Cerró la tableta y se llevó las manos a la cara. Podía oír el latido de su corazón en los oídos. El sonido del motor del ascensor se extendía por el suelo, lento y constante, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esa noche el televisor se encendió solo. La despertó el sonido en el dormitorio, el crujido y el siseo de la nieve. Una tenue luz titilaba bajo la puerta. Se incorporó y escuchó. El aire se sentía raro, más frío de lo debido. El pasillo no olía a polvo ni a detergente. Tenía el aroma penetrante y metálico de una habitación de hospital. Abrió la puerta. La sala estaba bañada por el color de la estática. La pantalla del televisor brillaba con puntos cambiantes, blancos y grises. Por un momento pensó que alguien podría estar sentado en el sofá, bloqueando parte de la luz, pero solo era la forma de la manta. Se acercó y cogió el mando a distancia de la mesa. El sonido cambió. Menos siseo, más susurro. No eran palabras. Todavía no, solo un enjambre de sílabas preparándose para convertirse en habla. Laura se quedó paralizada. Conocía el silencio. Conocía el ruido. Esto no era ninguno de los dos. Esto era atención. «Basta», dijo a la habitación vacía. Le temblaba la voz. Levantó el control remoto y presionó el botón de encendido. El televisor se apagó. El apartamento escuchó. El motor del ascensor se apagó por fin, en algún lugar abajo, y el silencio cayó como la nieve. No durmió bien. Cuando despertó, eran las 3:12. Miró el reloj y se dijo a sí misma que podía decidir no oír el ascensor. Se sujetó la sábana al cuello, dejó pasar los minutos, escuchó el suave roce del segundero. 3:13, 3:14. Esperó con los ojos abiertos, contando mentalmente. El motor arrancó exactamente a las 3:15. Un sonido como el de un tambor metálico rodando por un pasillo. Susurró «no» y se tapó los oídos. El ruido se extendió por el suelo de todos modos. El viernes, Laura movió la tableta a la mesa de centro y la dejó allí todo el día. Se observó a sí misma moviéndose de una habitación a otra. Una figura que se encogía en 4 pantallas, siempre con el mismo suéter, deteniéndose siempre en las puertas como quien está al borde de un precipicio. Presionaba el panel táctil de rebobinado cada vez que salía de una habitación. Buscaba huecos, buscaba el destello blanco. No estaba segura de qué haría si lo encontraba. Al mediodía calentó sopa y la vertió en un tazón. La llevó al sofá. La cuchara ya estaba en la mesa, lo que la hizo detenerse. No recordaba haberla dejado allí. Miró la cámara de la sala y la retrasó 2 minutos. En la pantalla, la mesa estaba vacía. Avanzó. La cuchara apareció entre un fotograma y el siguiente, como si hubiera caído desde una altura. No rebotó, simplemente existía. Un objeto encendido en una imagen. Apartó la sopa y fue a la cocina. El aire en la cocina era más frío que en el resto del apartamento. Sintió como abrir la puerta de un congelador. Su aliento no se empañó, pero la piel de sus brazos se tensó. Las persianas de la ventana sellada estaban quietas. Levantó una tablilla y vio la misma pared del callejón que había visto durante un año. Una tosca lámina de ladrillo y un rincón de cielo del color del agua de fregar. Dejó caer la tablilla y se dio la vuelta para irse. El refrigerador hizo un clic. El sonido era pequeño, normal. Lo que vino después, no. Una voz se oyó bajo el zumbido del motor, grave, como una palabra pronunciada desde dentro de una lata. No captó la palabra, solo sabía que era una palabra, no un ruido. Apoyó la palma de la mano contra la puerta del refrigerador. El metal la golpeaba con un pulso lento, encendido, apagado, encendido, apagado, como si otro corazón se hubiera metido en la máquina y estuviera probando el ritmo. Se alejó lentamente y regresó a la sala. Se sentó en el borde del sofá y observó la tableta hasta que los puntos rojos se desdibujaron.
Por primera vez en meses, pensó en llamar a alguien, no a la policía. Lo había intentado el año anterior, y el agente había sido amable y rápido, y no había estado allí cuando más lo necesitaba. No era un vecino. No conocía los nombres de los vecinos, y la idea de prestar su voz le hacía doler la garganta. Abrió la laptop y buscó ayuda con fantasmas. Los resultados eran largas listas. Sitios web baratos con banners llamativos, foros con demasiados anuncios y videos con títulos que no le creyó. Los fue pasando hasta que una página sencilla le llamó la atención. Un encabezado blanco, texto negro, un logotipo hecho con el obturador de una cámara y un círculo. Elizabeth Dean, notas. De campo sobre lo inexplicable, decía. Debajo, una línea. No demuestro fantasmas. Documento lo que la gente vive con ellos. No había humo falso ni tipografía gótica. Solo una lista de resúmenes de casos, un formulario de contacto y una sección marcada recursos con un enlace a un PDF titulado ¿Cómo dormir esta noche? Laura hizo clic en el PDF, pero no lo leyó. Su mirada se desviaba constantemente hacia el pequeño recuadro etiquetado «Dime qué estás viendo». Pasó el cursor por encima hasta que le dolió la muñeca. Se dijo que esperaría una señal más, algo pequeño, algo que aún podía ser un accidente. El apartamento le dio una respuesta. El televisor volvió a encenderse sin el mando a distancia y llenó la habitación de nieve. El sonido se convirtió en un susurro. Se obligó a levantarse y caminar hacia el aparato. Miró directamente a la estática, como un niño miraría fijamente un armario oscuro para que dejara de ser un armario. El susurro se disipó, se deslizó y tomó forma. Y decía, ella tragó saliva. ¿Qué? El susurro se atenuó. Laur siguió, un pequeño crujido, luego una corriente de aire frío que le rozó los tobillos. Bajó la mirada. La corriente no le movió el pelo ni los papeles de la mesa. Movió el polvo fino que se había acumulado bajo el mueble del televisor, dibujando un círculo, luego otro, luego 3 pequeñas líneas dentro del segundo círculo, como si una mano hubiera intentado escribir con el aire. Retrocedió y se sentó en el sofá. Tenía los dedos entumecidos. Abrió la laptop de nuevo y abrió el formulario. Nombre, ella escribió y luego se detuvo. Lo dejó en blanco. Correo electrónico. Ella escribió una dirección que rara vez usaba. ¿Dónde estás? Ella escribió la ciudad, luego la calle, luego borró la calle y puso solo la manzana. ¿Qué estás viendo? Colocó las manos sobre el teclado y esperó las palabras adecuadas. Ahora tenía cuidado. Quería que la verdad encajara en las líneas. Ella escribió, golpes en las paredes. La tele se enciende sola. Hay zonas frías. Las cosas se mueven cuando aparto la vista. Tengo cámaras. No puedo irme. No me he ido en un año. Creo que algo está aquí conmigo. Hizo una pausa y añadió, sabe mi nombre. Luego volvió a quitar esa frase, porque escribirla hacía que el aire se sintiera pesado. La sustituyó por favor avise. Ella no presionó enviar. El ascensor empezó a subir a las 3:15 de la tarde sin motivo alguno. No debería haberse movido entonces. No llegó nadie a esa hora. El sonido se deslizó por el suelo, por sus pies y hasta los huesos. Cogió la tableta sin querer y pulsó la cámara del pasillo. A través de la mirilla de su puerta, la lente vio un rayo de luz, la pared del fondo y el panel con los números. La puerta del ascensor se abrió. Nadie salió. La puerta permaneció, abierta hasta la cuenta de 5. Entonces, cuando los bordes metálicos empezaron a cerrarse, una figura apareció en el hueco y flotó como una mancha de grasa en una lente. Tenía forma de persona y el color de un hueso. No miró a la cámara porque no tenía cara que girar. Se deslizó por el pasillo y se detuvo a 1 metro de su puerta, sin tocar la alfombra, sin desplazar el aire, un recorte donde el mundo fallaba. Laura sintió 2 pensamientos a la vez. Esto no es real, y esto siempre ha sido cierto. La figura se inclinó,
un leve bamboleo, como el de un marco de fotos al tocarlo con un dedo. Entonces, la tableta parpadeó y la señal se congeló. Cuando la imagen regresó, la sala estaba vacía. La respiración le raspaba la garganta. Dejó la tableta sobre la mesa y notó que tenía las manos entumecidas desde las muñecas hasta la punta de los dedos. Volvió a la computadora portátil. No pensó. No planeó las palabras exactas. Dejó que las letras se sacudieran como un cuerpo se sacude de la fiebre. Sujeto, urgente. Actividad en apartamento. Mensaje. Hay algo en mi casa. Lo oigo en las paredes. Lo veo en mis cámaras. No puedo irme y él sabe que no puedo. Encendió la tele y dijo mi nombre a través de la estática. Necesito ayuda, por favor. Ella dudó y luego escribió una línea más. Si vienes, se enojará, pero no sé qué más hacer. Añadió su número de teléfono porque el formulario lo pedía. Añadió el número de su unidad porque una persona que entra al edificio no debería tocar otras puertas. Volvió a mirar las palabras. No eran suyas. Parecían una carta que alguien mayor escribiría desde un lugar sin ventanas. Laura hizo clic enviar. El apartamento suspiró. No fue una tubería ni un respiradero. El sonido parecía provenir de detrás de la pared de yeso pintada, como si las habitaciones hubieran aprendido a respirar. En la pantalla negra del televisor se vio a sí misma, pequeña, pálida e inmóvil, y tras su hombro una mancha de luz que podría haber sido un reflejo y podría haber sido una mano. Se puso de pie, apagó la tele de nuevo, cerró la laptop y la puso sobre la mesa. Caminó hacia la habitación y se tumbó sobre la manta, con los zapatos puestos. Observó la puerta y esperó el golpe que últimamente oía cuando se quedaba dormida. No llegó, de inmediato. Lo hizo el motor del ascensor. Los números subían y bajaban. Un solo paso resonó en el pasillo, una sola vez, y luego el silencio se extendió y perduró. Laura mantuvo los ojos abiertos hasta que el amanecer encontró la rendija de las cortinas. Su teléfono no sonó en la noche. Ningún correo electrónico llegó de madrugada. Durmió 10 minutos cerca del amanecer, y en esos 10 minutos soñó con una mujer de pie en la cocina, con la cabeza vuelta hacia el fregadero, el pelo mojado y despeinado, el vestido pegado al pecho como si lo hubieran lavado y no enjuagado. La mujer no se movió. El agua del fregadero subió sola, y 5 burbujas se formaron en línea recta y estallaron sin hacer ruido. Cuando el teléfono vibró a las 9, Laura se despertó sobresaltada y lo agarró con las manos frías. Tenía un nuevo correo en Mino de Bien Possessi, la bandeja de entrada, de Elizabeth Dean. Sujeto, urgente. Actividad en apartamento. Mensaje. No estoy lejos, puedo ir hoy. Dime el piso y que llame cuando llegue a la puerta. Empecemos por algo sencillo. Deja la tele encendida. No contestes el intercomunicador si dice tu nombre. Laura leyó la última línea 2 veces. Fue a la sala, encendió la televisión y bajó el volumen. La nieve susurraba. El apartamento parecía inclinarse para escuchar. Colocó la tableta junto al control remoto y revisó la señal del pasillo. Vacía. El ascensor estaba en silencio. Ella respondió. Piso superior. Unidad 7F. Llama cuando estés aquí. Luego añadió una última frase que hasta ahora había tenido miedo de decir. A mí no me deja salir, pero creo que deja entrar a la gente, Elizabeth. Dean había leído docenas de correos electrónicos extraños a lo largo de los años. Algunos eran evidentes engaños, retocados con Photoshop o escritos como malas historias de terror. Otros eran simplemente personas solitarias que buscaban atención. El mensaje de Laura era diferente. Era breve, urgente y sin dramatismo. La última línea, si viene se enojará, se quedó en su cabeza. No solía ir con prisas a ver a los clientes, pero este le rondó la cabeza toda la mañana. Al mediodía ya había empacado su lector de campos electromagnéticos, una cámara térmica portátil, una pequeña grabadora digital y 3 tarjetas de memoria nuevas.
Cuando se lo mencionó a Rachel Hunt durante una rápida videollamada, Rachel levantó una ceja. «Parece otro caso de ansiedad», dijo. «Quizás», respondió Elizabeth, «pero no me pide que demuestre nada, solo que lo vea. Eso es lo que dicen todos antes de llegar, y que es un frigorífico ruidoso». Aún así, Rachel prometió quedarse en su computadora y monitorear las transmisiones en vivo una vez que Elizabeth se instalara. «Escríbeme cuando llegues», dijo, «y mantén el teléfono encendido». El edificio era un bloque alto de ladrillo encajado entre un aparcamiento y un restaurante cerrado. Sus ventanas eran estrechas y las escaleras de incendios estaban oxidadas. La puerta de cristal de la entrada tenía una mancha donde innumerables manos la habían forzado. Elizabeth tuvo que tocar el timbre para que la dejaran entrar. El timbre sonó, pero nadie habló. El aire dentro olía ligeramente a productos de limpieza sobre algo mohoso, como si hubieran fregado el lugar para ocultar el olor a viejo. En el rellano del cuarto piso, casi choca con un hombre vestido de civil que cerraba la puerta de un apartamento. Era alto, de hombros anchos y llevaba una placa sujeta en el interior de la chaqueta. Detective Mark Heller. Se presentó cuando ella se hizo a un lado. ¿Está de visita? Más o menos, dijo. Elizabeth, ¿estás trabajando en algún caso aquí? Personas desaparecidas. La tercera en 2 años en este edificio. En el mismo piso. La miró con curiosidad. ¿Tú? Dirijo un sitio web de documentación paranormal, dijo con sequedad. Estaba acostumbrada a la sonrisa burlona que solía provocar esa frase. Heller solo asintió. Bueno, si oyes o ves algo inusual, dejó la frase en el aire antes de dirigirse hacia las escaleras. La puerta de Laura era la última del pasillo, la del piso 7. La abrió justo lo suficiente para mirar hacia afuera. Piel pálida, ojeras y el pelo recogido en un moño suelto. «¿Viniste?», dijo ella, como si aún no estuviera segura. Elizabeth sonrió levemente. «¿Puedo?». Laura se hizo a un lado rápidamente y cerró la puerta en cuanto Elizabeth entró, cerrándola 3 veces. La sala era pequeña pero ordenada. 4 cámaras estaban en las esquinas, con sus pequeñas luces rojas parpadeando. «No hay ventanas abiertas», señaló Elizabeth. «Están sellados. Las corrientes de aire me ponen nerviosa», dijo Laura. Su voz era suave, casi como de disculpa. Elizabeth desempacó sus cosas. «Mencionaste golpes, objetos en movimiento, zonas frías». Laura asintió. «Y la tele. A veces habla. No siempre habla, pero...». Su voz se fue apagando. «¿Está encendido ahora?». Laura hizo un gesto. El televisor estaba negro y en silencio. «Lo encenderemos más tarde», dijo Elizabeth. «Primero, quiero una línea base». Encendió el lector de campos electromagnéticos. Las lucecitas parpadearon en verde. «Si algo se dispara, lo veremos». Estaban en medio de una conversación cuando un fuerte estallido vino desde el pasillo exterior. Laura se quedó paralizada. Elizabeth miró hacia la puerta. «¿Eso pasa a menudo?». «Solo cuando alguien viene aquí», dijo Laura en voz baja. «Me dice que lo sabe». Elizabeth se acercó a la puerta y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Retrocedió un paso, pero el sonido volvió a sonar, esta vez más cerca, y la puerta vibró ligeramente en su marco. Laura retrocedió hacia el sofá. «Es una locura». Elizabeth volvió a su equipo. «Démosle algo que lo haga enloquecer». Colocó la cámara térmica frente a la cocina, el medidor de campos electromagnéticos en la mesa de centro y una pequeña grabadora digital al lado. Al anochecer, Elizabeth encendió el televisor. La estática llenó la pantalla al instante. No había menú ni canal. Las luces EMF se pusieron amarillas. Elizabeth mantenía la vista fija en la pantalla, con la grabadora encendida. Laura estaba sentada rígida en el extremo del sofá. Nada se movía en la habitación, pero en la pequeña pantalla de la cámara termográfica, una forma tenue enfriaba el aire cerca de la puerta de la cocina.
el contorno azulado de una persona donde no había nada visible. El teléfono de Elizabeth vibró. Un mensaje de Rachel. Veo movimiento en la cámara 3, algo a los pies de su cama. No es Laura. A Elizabeth se le erizó la piel. En la tableta de Laura cambió a la imagen del dormitorio. Allí, en un rincón, la cámara captó una figura alta y borrosa, de pie junto a la colcha. No tenía rostro, solo la masa oscura donde debería estar uno. Cuando Elizabeth volvió a mirar la pantalla térmica, la figura azul había desaparecido. El lector EMF volvió a estar verde. La estática del televisor siseó más suavemente, casi como un suspiro. Laura susurró: «Te dije que está aquí». Por la mañana, el apartamento se sentía diferente. No solo hacía más frío. El frío era pesado, apretando la piel, encontrando el espacio entre la camisa y el cuello. Laura se envolvió en una manta y observó a Elizabeth ir de un rincón a otro, comprobando las cámaras y los parquímetros. La voz de Rachel llegó por el altavoz. «He estado revisando las transmisiones de anoche desde las 5 a.m. ¿La figura en el dormitorio? Estuvo allí más de 1 hora. No se movió». «Imposible», dijo Elizabeth sin levantar la vista. «¿Verías algún cambio? Respiración, balanceo, lo que fuera». «Nada», respondió Rachel. Era como si los píxeles simplemente hubieran conservado su forma. Alrededor de las 10 se produjo la primera escalada real. Laura acababa de entrar en la cocina cuando la silla de la mesa pequeña raspó violentamente contra el suelo, tan fuerte que resonó por el pasillo. Dejó caer la taza que tenía en la mano. Esta golpeó el azulejo y se hizo añicos. Elizabeth entró corriendo, con el lector EMF ya en la mano. Las luces se pusieron rojas, la lectura más alta. «Aquí hay algo bien», dijo. Un clic bajo resonó en el aire, casi mecánico, repitiéndose 2 veces y luego otra. La grabadora digital del mostrador lo registró con perfecta claridad. Rachel, escuchando desde su transmisión, dijo: «Espera, lo estoy filtrando». Estática, luego un débil susurro regresó a través de la línea. «Ana». Laura levantó la cabeza bruscamente. «¿Qué decía?» Rachel lo repitió. «Ana, voz de mujer, 20 y tantos, quizá». Los dedos de Laura se apretaron en el respaldo de la silla. Ya, había oído ese nombre antes. «¿Cuándo?», preguntó Elizabeth, por el intercomunicador. «De noche, hace semanas. Lo dijo 2 veces y luego nada. Pensé que era alguien borracho afuera». Elizabeth intercambió una mirada con el teléfono. En el mostrador. «Rachel, pásalo otra vez, más despacio». La versión ralentizada era peor, alargada, hueca, como si la voz surgiera de una garganta llena de agua. El nombre se partió en 2 partes desiguales. Un na. El detective Heller. Regresó esa tarde. Tenía preguntas adicionales, pero su mirada se dirigió al equipo esparcido sobre la mesa de centro de Laura. «¿Sigues aquí?», le preguntó a Elizabeth. «Ella me contrató», dijo Elizabeth. «¿Te contrató para que le dijeras que está embrujado?», preguntó, pero sin la sonrisa burlona que ella esperaba. «Porque había una inquilina, Anna Cole, que vivió en este edificio hace 20 años. Desapareció. No hay rastro de ella desde entonces». Laura sintió que la habitación se tensaba a su alrededor. «¿Qué piso?». «La tuya», dijo Heller. «Esta unidad, de hecho. ¿No lo sabías?». «Nadie me lo dijo», dijo Laura. Esa noche, el frío llegó temprano. La escarcha dibujaba telarañas en la ventana sellada de la cocina. El olor seguía, una mezcla penetrante de perfume floral barato y algo podrido debajo. Elizabeth mantuvo la cámara térmica enfocada a la puerta de la sala. A las 21:17, captó la silueta de una cabeza asomándose desde el pasillo. No había cuerpo, solo la cabeza, incandescente en la pantalla térmica, pero invisible a simple vista. Laura se sentó en el sofá con las rodillas encogidas. Miraba fijamente la pantalla negra del televisor.
El reflejo mostró a Elizabeth inclinada sobre su equipo, y detrás de ella, por un instante, otra figura de pie sobre el hombro de Laura, pálida, ojos hundidos, labios contraídos en una fina hendidura que no se movía al hablar. La voz venía del televisor, no del reflejo. ¡Ana! Laura gritó y se levantó del sofá de un empujón. El lector de campos electromagnéticos gimió. Un vaso sobre la mesa se elevó unos centímetros, quedó suspendido y se hizo añicos sin tocar nada, sólido. Una astilla se clavó en la palma de Laura, cortándole la piel. Elizabeth la agarró de la muñeca y la apartó de la mesa de centro. El aire olía más denso, metálico, como a óxido. La voz de Rachel en el altavoz era urgente. «Sácala de esa habitación. No es solo energía residual. Ahora te conoce». Elizabeth guió a Laura hacia el dormitorio, pero la temperatura bajó, bruscamente en el pasillo. Su aliento se volvió vaho. De algún lugar, un golpe lento y deliberado llegó desde el interior de la pared. La voz de Laura tembló. «Nos está haciendo saber que puede llegar a cualquier parte». Al final de la tarde del día siguiente, el apartamento volvió a oler mal. Ya no era solo el perfume floral barato. Ese llegaba primero, tenue y casi agradable, sino que siempre venía seguido de algo húmedo y agrio, como a madera mojada, dejada en la oscuridad demasiado tiempo. El olor se filtraba por las paredes del pasillo, adhiriéndose a la ropa y al cabello. Elizabeth estaba en la mesa de centro, revisando las grabaciones de la noche anterior, cuando vibró su teléfono. La voz de Rachel llegó rápida y tensa. «Creo que lo encontré. Anna Cole, tu fantasma, no desapareció sin más. Fue asesinada en ese apartamento». Laura, sentada cerca de la ventana envuelta en su manta, miró hacia arriba bruscamente. Rachel continuó. «Investigué periódicos locales antiguos. Ana denunció a un acosador a la policía 2 veces. En ambas ocasiones dijo que era alguien de su edificio. Luego, nada. 3 semanas después, estaba muerta. Nunca encontraron al asesino. Oficialmente, sigue desaparecida». El silencio en la habitación se hizo más denso. La actividad se reanudó al caer la noche. Primero vinieron los golpes, no de las paredes esta vez, sino de la ventana sellada de la cocina. Lentos, rítmicos, como nudillos contra el cristal. Elizabeth revisó el medidor de campos electromagnéticos. Saltó amarillo, luego rojo. «Quédate aquí», le dijo a Laura. Elizabeth entró sigilosamente en la cocina. Las persianas de la ventana estaban inmóviles. Levantó una lama. Algo pálido estaba al otro lado. No era un rostro, no exactamente, sino la curva de uno, pegado al cristal. Unos ojos hundidos la miraban fijamente, y una fina línea por boca no se movió cuando una voz susurró «Ana». Elizabeth bajó la persiana y retrocedió hacia la sala. «Está aquí y sabe que lo sabemos». La voz de Rachel se escuchó por el altavoz. «Estoy mirando la cámara del pasillo. Hay algo afuera de la puerta del dormitorio». Elizabeth cambió la tableta a esa señal. La cámara mostró a una mujer inmóvil en el pasillo, con la cabeza ladeada y el cabello mojado sobre la cara. La imagen se estremecía cada pocos segundos, como si la señal se hubiera desconectado. «Está más clara que antes», dijo Rachel. El olor a perfume se intensificó. La respiración de Laura se aceleró. «Es ella. Ya no se esconde». Elizabeth organizó una sesión de EVP, colocando la grabadora digital en el centro de la mesa de café. «Ana», dijo en voz alta, «sabemos lo que te pasó. Sabemos que alguien te hizo daño aquí». Silencio. Ella lo intentó de nuevo. «¿Qué quieres?» El aire en el apartamento cambió. Una repentina caída de presión hizo que a Laura se le taponaran los oídos. Un siseo llenó la habitación, perfectamente, grabado en la grabadora. Se transformó en palabras: «Hazle pagar». La voz se quebró a mitad de la frase. Las sílabas se distorsionaron como si las pronunciara bajo el agua. Elizabeth sintió que se le erizaba el vello de los brazos. «¿Quién?»
preguntó ella. El silbido regresó, más fuerte, más agudo, y esta vez la palabra se distorsionó hasta quedar irreconocible, estirándose hasta que el tono raspó los altavoces. Laura jadeó y se aferró a su manta con más fuerza. Se está enfadando. La temperatura bajó drásticamente. La escarcha empezó a extenderse por el interior de la ventana de la cocina. Las luces parpadearon y se apagaron durante 3 segundos. Cuando regresaron, la figura había desaparecido de la cámara del pasillo, pero el olor a podrido lo impregnaba todo. Elizabeth exhaló lentamente. Está aumentando. Lo que la retiene aquí no son solo asuntos pendientes, es rabia. Esa noche, el miedo de Laura se desbordó. Se despertó con una presión en el pecho. Algo invisible la inmovilizó contra la cama, fría y pesada. No podía moverse, apenas podía respirar. El sonido del agua corriendo le llenó los oídos. Elizabeth irrumpió en la habitación, gritando su nombre. El peso se alivió, desapareciendo tan rápido que Laura se incorporó, ahogándose. Elizabeth la agarró por los hombros. Esto no. Va a parar ahora, dijo Elizabeth, recorriendo con la mirada los rincones. Estamos en su ciclo y te va a usar. La quietud del apartamento tras el ataque de Laura no parecía paz. Era la quietud de algo que daba vueltas, estudiando. Elizabeth la percibía en la forma en que las sombras parecían mantener su forma más tiempo del debido, en la forma en que el olor a perfume y podredumbre persistía de la mañana a la noche, en lugar de ir y venir a ráfagas. Laura apenas habló al día siguiente. Estaba sentada en el sillón junto a la cámara de la esquina, con la manta hasta la barbilla y la mirada fija en el pasillo. Cualquier sonido la hacía estremecer, incluso el leve zumbido del refrigerador. El lugar que una vez había convertido en un búnker contra el mundo exterior ya no era seguro. Se había convertido en el territorio del depredador. Elizabeth, paseándose entre la mesa de café y la cocina, no dejaba de reproducir la voz distorsionada de Ana del EVP. Hazle pagar. No era solo una petición, había veneno en ella. Y Ana había presionado su presencia directamente contra Laura, no una, sino 2 veces. Eso no fue casualidad. A media tarde, el detective Heller pasó por allí. Esta vez ni siquiera llamó, solo un golpe firme en la puerta antes de entrar. Su expresión era más seria que de costumbre. He estado revisando archivos antiguos, dijo. El caso de Anna Cole. Y Laura la miró. Luego volvió a mirar a Elizabeth. El hombre que Laura dice que la atacó hace 1 año. Estoy bastante seguro de que es el mismo que Ana denunció. Laura levantó la cabeza bruscamente. No, él... Se le quebró la voz. ¿Sigue en la ciudad? Heller asintió con gravedad. Nuevo nombre, nueva dirección, pero sí. Creo que Ana intenta decirte que lo sabe. Tal vez lo ve, o tal vez... Dudó. Tal vez lo vea tú como parte de lo que le permitió marcharse. Elizabeth frunció el ceño. ¿Crees que por eso ataca directamente a Laura? Es una posibilidad, dijo Heller. Si cree que Laura no se defendió, que no trajo a la policía lo suficiente para inmovilizarlo, esa ira podría haberse fusionado con lo que la retiene aquí. La voz de Rachel llegó a través del altavoz del teléfono, interrumpiendo el momento. No. Te va a gustar lo que acabo de encontrar, dijo. He comparado las cronologías. La noche en que atacaron a Laura fue casi exactamente 20 años después del asesinato de Ana. El apartamento pareció reaccionar a las palabras. La temperatura bajó y se oyeron unos golpes suaves en la pared detrás del sofá. Golpes lentos y deliberados. 3. Luego, silencio. Elizabeth exhaló. Esta cosa no solo ronda un espacio, ronda un patrón. Necesitaban respuestas. La única manera de obtenerlas, decidió Elizabeth, era sacar a Ana directamente. No más. Espera a que ella decidiera el momento. Haremos una sesión espiritista, dijo, pero no de película, una sesión de EVP controlada,
Objetos detonantes, preguntas enfocadas. El rostro de Laura palideció. ¿Aquí? ¿Ahora? Pronto, dijo. Elizabeth. Antes de que se convierta en algo peor, se prepararon al caer la noche. Elizabeth colocó la grabadora digital en el centro de la mesa de centro. Alrededor, dispuso un círculo de objetos destinados a llamar la atención de un espíritu. Un cepillo de pelo del baño, una vieja llave de apartamento que había encontrado, en un cajón un espejo compacto, un trozo de papel con el nombre de Ana escrito y uno de los suéteres de Laura. Rachel monitoreaba las cámaras a distancia, su voz al oído de Elizabeth por Bluetooth. Tengo todos los ángulos cubiertos. Sí, algo se mueve, lo veré. El medidor de campos electromagnéticos se colocó en la mesa junto a la grabadora. Las luces permanecieron verdes, fijas y tranquilas. Elizabeth comenzó. Ana Cole, vivías aquí. Sabemos que alguien te hizo daño. Te escuchamos. El aire contuvo la respiración. Ana, era el hombre que vio Laura. El hombre que la atacó. Un leve zumbido rozó los bordes de la habitación, sin el menor sonido de ninguna máquina. Las luces EMF parpadearon en amarillo, luego en rojo durante un instante antes de volver a su estado normal. La voz de Rachel resonó en el oído de Elizabeth. Cámara de la cocina. Veo distorsión cerca de la puerta. Elizabeth presionó. Ana, si quieres que le hagamos pagar, dinos cómo. El zumbido aumentó. La grabadora digital captó una suave ráfaga, como el viento en un pasillo estrecho, y luego las sílabas tenues e incompletas de una palabra. Elizabeth no pudo distinguirlas en tiempo real. Entonces, sin previo aviso, todos los objetos sobre la mesa se movieron media pulgada hacia Laura. El medidor de campos electromagnéticos se puso rojo. La temperatura bajó tan rápido que a Elizabeth se le nubló el aliento. La silla de Laura se inclinó hacia adelante como si alguien la hubiera empujado. Se detuvo, con los ojos abiertos como platos. Está justo a mi lado, Elizabeth. Se esforzó por mantener la voz firme. Ana, estamos aquí para ayudarte. El espejo de la mesa se quebró con un sonido agudo, como un latigazo. La grieta recorrió el cristal de forma irregular, partiendo la imagen reflejada de Laura en dos mitades, una entera y la otra fracturada. La voz volvió a sonar, esta vez más fuerte, captada perfectamente por la grabadora. Lo dejaste ir. A Laura le temblaban las manos. No pude. Sus palabras salieron atropelladas. Estaba congelada, El aire del apartamento rugía sin sonido y la presión se acumulaba en las paredes. Rachel le gritó al oído. La cámara del salón. Se apagó. Se cortan todas las señales. Elizabeth apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las luces se encendieran en el techo, arrojando cristales sobre la alfombra. La habitación quedó a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la lamparita del pasillo. Y en esa luz estaba la silueta de una mujer. Se le oía con más claridad que nunca. El pelo mojado y pegado al cráneo, el vestido pegado al cuerpo. Tenía la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, como si se le hubiera roto el cuello en más de un sitio. No se movió, no parpadeó, pero la voz provenía de ella, grave y llena de rabia. Laura. La respiración de Laura se quedó atrapada en un sollozo. Elizabeth se interpuso entre ellas. Ana, detente. La silueta se estremeció, como un fotograma saltando en un rollo de película. Luego desapareció, reemplazada por el pasillo vacío. Las cámaras volvieron a encenderse. La voz de Rachel sonó tenue pero urgente. Eso no fue solo una manifestación. Fue un ataque. Elizabeth no lo discrepó. La sesión les había dado respuestas, pero también había confirmado el peligro. La ira de Ana ya no estaba ligada únicamente al recuerdo de su asesino. Laura se había convertido en parte de la cuenta pendiente, y el fantasma dejó de esperar. La decisión se tomó en menos de una hora. El equipo de Elizabeth estaba empacado, pero no lo llevó a la puerta. No tenía sentido. Si intentaban irse, ahora, la cosa del apartamento no los dejaría.
Ya había visto esto antes en casos menores, puertas que se negaban a abrirse, ascensores que llegaban llenos de sombras, pasos en las escaleras que siempre estaban justo detrás de ti, pero nunca pasaban. Pero el caso de Ana no era menor. Esta obsesión tenía propósito e inteligencia. Quería control. Y esta noche, el apartamento se sentía listo, el aire era más denso, el espacio, de alguna manera, más pequeño, como si las paredes mismas se hubieran engrosado. Ni siquiera la visita anterior del detective Heller había roto la tensión. De hecho, su confirmación sobre el sospechoso la había intensificado. Elizabeth se agachó cerca de la mesa de centro, comprobando el nivel de la batería por última vez. Laura se acurrucó en el sillón, con la manta tan alta que solo se le veían los ojos. Había pronunciado unas 20 palabras en todo el día. La voz de Rachel resonaba constantemente en el oído de Elizabeth desde el sistema de monitoreo de su casa. «Todas las cámaras son estables», dijo, «pero no me gusta la cantidad de estática que se filtra, incluso en los canales de audio». Elizabeth miró a Laura. «Podemos intentar acabar con esto, esta noche». Laura no preguntó qué significaba fin. Solo asintió una vez. «Lo único que puede silenciar algo así», dijo Elizabeth, «es sacar a la luz la verdad. Si Ana quiere que su asesino sea descubierto, se lo damos, públicamente. Usamos las grabaciones, las pruebas de fuerza bruta, todo». Laura tragó saliva. «¿Y si no quiere justicia? ¿Si solo quiere hacerme daño?» La voz de Elizabeth se mantuvo firme. «Entonces, le dejamos claro que no puede». A las 21 horas comenzaron. Elizabeth dejó la grabadora en la mesa de centro y el medidor de campos electromagnéticos a su lado. Encendió el televisor, sintonizando un canal sin señal. Un siseo de estática llenó la habitación. Se oyó la voz de Rachel. «La estática acaba de subir en todas las señales. Tienes su atención». Elizabeth habló con claridad, dirigiendo sus palabras al espacio vacío entre la cocina y el pasillo. «Ana, sabemos quién te hizo daño. Sabemos lo que le hizo a Laura. Podemos hacerle pagar». Las luces EMF saltaron de verde a rojo. El siseo en la estática se intensificó, convirtiéndose en un viento sordo y veloz. La cámara del pasillo captó la primera señal de movimiento. Una figura al fondo, demasiado lejos para los detalles, pero fija y de frente a ellos. La voz de Rachel fue un susurro rápido al oído de Elizabeth. «Está aquí». La respiración de Laura se aceleró. «Puedo sentirla, como si alguien estuviera de pie adentro la habitación con nosotros». Las luces parpadearon. Una vez, 2 veces. Entonces la puerta del apartamento se cerró de golpe, con tanta fuerza que hizo temblar las cerraduras. El sonido fue seguido por un crujido sordo, como pasos sobre un suelo de madera viejo, solo que venían de arriba, recorriendo el techo. Elizabeth mantuvo la voz firme. «Ana, no estás atrapada aquí, pero no puedes llevarte a Laura». Una risa aguda y hueca surgió de la estática del televisor, doblándose y distorsionándose hasta convertirse casi en un grito. La temperatura bajó tan rápido que su aliento se empañó. El medidor de campos electromagnéticos chilló. La tonta luz roja se mantuvo fija. En la cámara del pasillo, la figura se acercó sin caminar. En un fotograma estaba en el fondo. En el siguiente estaba a medio camino, con la cabeza inclinada. «La sala de estar está a continuación», le advirtió Rachel a Elizabeth al oído. Las luces de la cocina se encendieron blancas y luego se apagaron, dejando medio apartamento en sombras. El olor a perfume invadió la casa como una ola, seguido de la podredumbre. Laura tosió y se tapó la boca con la manta. Entonces la forma estaba en la puerta. Parecía más humana que antes, pero no viva. El vestido colgaba empapado, goteando, sobre la alfombra que nunca se mojaba. Su piel era del color de la cera de una vela, estirada sobre sus pómulos afilados. Su cabello colgaba en mechones lisos, y sus ojos
Estaban equivocados, demasiado profundos, demasiado oscuros, como si hubiera traído el vacío del pasillo dentro de ellos. Elizabeth no se movió. Ana, si quieres que lo expongan, suelta a Laura. Déjala vivir. La cabeza del fantasma se inclinó aún más. La boca no se movió, pero la voz llegó, baja y fría. Ella me dejó morir. A Laura se le quebró la voz. No lo sabía, no sabía. Se detuvo, con lágrimas en los ojos. El lector EMF hizo clic una vez y murió. Las baterías se agotaron en un instante. El apartamento pareció respirar. El aire la oprimía, inmovilizándola en la silla. Jadeó, luchando por liberarse. La estática del televisor se hizo más fuerte y el susurro del nombre de Ana se repetía una y otra vez. Elizabeth se abalanzó sobre ella, agarrando las manos de Laura. Mírame, está usando la culpa. No es tuya. La silueta del fantasma se desdibujó, parpadeó y luego volvió a fulminarse. Se acercó. El olor se intensificó hasta que le costó respirar. La voz de Rachel llegó por el auricular. Elizabeth, la cámara. De la puerta no hay nada. El edificio está vacío. Si puedes sacarla... No, dijo Elizabeth en voz baja. Si corremos, nos sigue. Elizabeth tomó una decisión. Sacó el libro de grabaciones, los archivos EVP, las fotos de las cámaras, las notas de los testigos, y los colocó en el suelo, entre ella y el fantasma. Esta es la verdad, dijo. Es lo que querías. Tómalo. Déjala. Por un instante, el fantasma no se movió. Entonces, las luces se encendieron de nuevo en la cocina y la figura se inclinó hacia la pila. Su silueta se tambaleó. Los bordes se deshilacharon como humo. Elizabeth tomó el control remoto del televisor y apagó la estática. Silencio. El fantasma se enderezó. Su rostro por un instante se suavizó. Las arrugas de la ira se suavizaron y había algo casi humano en sus ojos, un dolor profundo y antiguo. Miró a Laura. Laura tragó saliva y en un susurro apenas audible dijo: «Lo siento». La cabeza del fantasma se inclinó una vez. Luego retrocedió. Su cuerpo se desvaneció en el aire hasta que solo quedaron visibles los mechones húmedos de cabello, que luego también se disolvieron. El olor se desvaneció. El aire se calentó. El lector EMF volvió a la vida y la luz verde permaneció fija. La voz de Rachel volvió a llenar los oídos de Elizabeth, ahora más suave. Ya no está en la televisión. Laura exhaló y la tensión de su cuerpo se liberó de golpe. Miró la puerta principal. Los cerrojos seguían echados, pero la opresiva sensación de algo presionando tras ellos había desaparecido. Elizabeth no se relajó todavía. Nos quedaremos hasta el amanecer. El hombre del que sospechaba el detective, Heller, fue arrestado. Pruebas antiguas del caso de Ana coincidían con el ADN del ataque de Laura. Los periódicos de la ciudad publicaron la historia, conectando los crímenes con 20 años de diferencia. El nombre de Ana Cole volvió a ser noticia, esta vez con la palabra justicia a su lado. Laura se mudó a un nuevo apartamento, pisos más altos, ventanas más grandes. Había empezado terapia y a veces se aventuraba a ir ella misma a la tienda de la esquina. Ahora mantenía las cortinas abiertas. Una noche preparó té y encendió la televisión. El canal tardó un segundo más en cargar. Por un instante, la pantalla se llenó de estática. Se inclinó para cambiar de canal y entre el silbido creyó oír una voz débil. Esta vez no estaba enfadada, ni siquiera en voz alta. Solo un susurro que rozó el límite de su audición. «Gracias». Laura sonrió, dejó la taza y dejó que la estática se desvaneciera con las noticias de la noche. El río corría lento esa mañana, una ancha lámina de agua oscura deslizándose bajo un manto de densas nubes. De lejos parecía tranquilo, pero de cerca los remolinos giraban en perezosas espirales, atrapando ramas y hojas que se negaban a hundirse.
La superficie olía ligeramente a savia y a algo más antiguo, como un sótano cerrado durante décadas. En la orilla opuesta, una hilera de pinos formaba un muro tan recto que parecía plantado con una regla. Más allá de esos árboles se encontraba el campamento 505, aunque ningún cartel indicaba su nombre. El campamento ya no figuraba en los mapas turísticos del pueblo. El único indicio era una lancha de canoas desgastada, con los tablones de madera podridos en los bordes. El guardabosques Elias Ward se quedó en el muelle, esperando. Era alto, envuelto en un abrigo verde descolorido que aparentaba más edad que él. El ala de su sombrero goteaba por la niebla matutina. Cuando el grupo de jóvenes remeros bajó con sus canoas, lo siguió con la mirada sin prisa, uno a uno, como quien cuenta las piezas de un juego al que ya ha jugado. Megan Carter fue la primera en pisar el muelle. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado a llevar registros, mirada penetrante, el cabello castaño recogido hacia atrás y un cuaderno ya guardado en la mochila. Trabajaba para el periódico universitario y había venido por el reportaje, no por las vacaciones. Harper Quinn la siguió, con las botas manchadas por el barro de la orilla. Harper había organizado el viaje, vendiéndolo como una oportunidad para acampar donde ya nadie va. Era de esas personas que llenaban los silencios de risas, aunque hoy su sonrisa parecía más pequeña. Danny Brooks llegó después, con una mochila llena de aparatos colgando como adornos. Llevaba un GPS portátil, una cámara sumergible y una multiherramienta que abría y cerraba constantemente. Detrás de él, Priya Sharma, una estudiante de medicina que siempre parecía llevar más de lo que le correspondía. El último fue Luis Ortega, silbando una melodía que no encajaba con el ambiente. Arrojó su equipo en la canoa con descuido. ¿Estás despegando hacia el 505? Preguntó Elías. Harper asintió. Ese es el plan. La mirada de Elías pasó de ella al resto del grupo y luego volvió a ella. Se acercó, bajando la voz. Cerrar el campamento después de las 5:05. Se rieron pensando que era una broma. Lo digo en serio, dijo. Mantén 4 llamas encendidas. Si oyes un silbido, no respondes. Y cierras el campamento después de las 5:05. ¿Entendido? ¿Por qué a las 5:05? Preguntó Megan. El guardabosques no respondió. En cambio, sacó un mapa doblado de su abrigo y con un cabo de lápiz marcó 5 puntos a lo largo de la costa. Quédense dentro de estos. Pasado el último punto está el 5.º camino. No vayan. Antes de que alguien pudiera presionarlo para que dijera más, se dio la vuelta y caminó de regreso a la cabaña del guardabosques, con sus botas resonando sobre las tablas mojadas. El remo río arriba fue tranquilo al principio. Los árboles a ambas orillas se inclinaban hacia adentro, con sus ramas enredándose en lo alto. El aire se sentía más frío allí, como si el sol se hubiera olvidado de este tramo de agua. Media hora después, Luis divisó algo flotando en Mimamisincas, la corriente, un pequeño círculo de tela. Danny la agarró con su remo y la levantó, goteando, dentro de la canoa. Era la insignia de un campamento infantil. Las costuras estaban deshilachadas, pero el número estaba claro, un 5. ¡Qué espeluznante!, murmuró Harper. Un recuerdo, dijo Luis, prendiéndolo en su chaqueta. El río se estrechó hasta que los árboles casi se unieron. Entonces, sin previo aviso, la proa de una vieja canoa sobresalió del agua a su izquierda, con la pintura descascarándose en largos rizos. A lo largo del costado había 5 arañazos profundos, cada uno exactamente de la misma longitud. La palma madera que los rodeaba estaba astillada hacia adentro, como si algo se hubiera abierto paso. Podría haber sido un oso, dijo Danny, aunque su voz no estaba segura. Ellos siguieron adelante. El campamento 505 apareció de repente en una curva donde el río se ensanchaba. Un muelle destartalado se adentraba en el agua, y más allá se alzaba un grupo de cabañas medio ocultas.
por los árboles. La hierba entre ellas había crecido, pero no era salvaje, como si alguien la hubiera podado de vez en cuando sin preocuparse por el resto. El almacén del campamento era el edificio más grande, con las ventanas llenas de polvo. La puerta estaba cerrada, bloqueada por 5 piedras planas apiladas cuidadosamente frente a ella. Las piedras estaban perfectamente lisas y húmedas, aunque el aire era seco. «Ayúdame a cambiar esto», dijo Harper. Apartaron las piedras y empujaron la puerta. El aire dentro era frío y viciado. Los estantes se hundían bajo el peso de faroles oxidados, cajas de clavos y jarras de hojalata. En el rincón más alejado, algo brillaba. Harper lo recogió. Un silbato de latón, frío en su mano. Sonrió y se enrolló la cuerda alrededor del cuello. Exploraron las cabañas, pero no encontraron nada más que literas vacías y alguna que otra polilla. En el comedor, Megan encontró un libro encuadernado en cuero abierto sobre el mostrador. En la parte superior de la página estaba estampado: «Libro mayor pasó el dedo por la ordenada columna de nombres». Ninguno le sonaba hasta que llegó al Lee 900 final. Se le hizo un nudo en el estómago. Las últimas entradas fueron Megan Carter, Harper Quinn, Daniel Brooks, Priya Sharma y Luis Ortegael. Nombre de Noah Park también estaba allí, escrito con la misma tinta, pero tachado con una gruesa línea negra. «¿Escribiste esto?», preguntó. Los demás se acercaron. Nadie admitió haberlo tocado. La tinta parecía fresca. La noche cayó temprano bajo los árboles. Encendieron 4 faroles y los colocaron alrededor de la fogata. A las 5:00 p.m., la luz en el bosque comenzó a cambiar. Las sombras se alargaron, aunque el fuego no se atenuó. A las 5:05, el aire estaba lo suficientemente quieto como para oír el tenue goteo del agua del muelle. Fue entonces cuando lo oyeron. Un silbido agudo y delgado que provenía de algún lugar en la oscuridad. Luis sonrió, se llevó los dedos a la boca y silbó. El sonido que llegó en respuesta no tenía el mismo tono, era más bajo, más lento, como si quienquiera, o lo que fuera, estuviera adaptándose a su tono. Nadie habló. El fuego crepitó y más allá del límite de la luz, los árboles se movieron. Se oyó un segundo silbido. Más cerca. No podían ver la fuente, pero todos la sentían. Una presencia más allá del alcance de su vista, esperando. Megan volvió a mirar el libro de contabilidad en el mostrador del comedor. Una nueva línea de tinta se formaba sobre el nombre de Noah Park, espesándose hasta casi romper la página. La noche era más fría de lo que esperaban. No había viento, ni insectos, ni ningún sonido, salvo el ocasional crujido de la leña, del fuego. Cuando por fin amaneció, el bosque parecía observarlos, conteniendo la respiración. Priya fue la primera en notar las marcas. Estaba preparando su saco de dormir cuando las vio justo afuera de la puerta de la tienda. 5 marcas, oscuras de carbón en la tierra, cada una del tamaño de una moneda, dispuestas en un círculo perfecto. Las rozó con la mano, esperando que el hollín se le pegara a la piel, pero sus dedos quedaron limpios. La tierra debajo estaba cálida. «Megan», llamó. «Deberías ver esto». 1 a 1, los demás se reunieron. Nadie había encendido una fogata allí. Habían mantenido las llamas en el círculo junto al comedor. Dani se agachó, midiendo la distancia entre las marcas. «Espaciados uniformemente», dijo, «como si estuvieran colocados. Podría ser que alguien se esté metiendo con nosotros», ofreció Harper. Luis sonrió con suficiencia. «Buena broma si la hicieron sin que nos enteráramos». Megan miró hacia el río. La niebla no se había movido desde que llegaron. Estaba baja e inmóvil, como atrapada. A media mañana, ya estaban de vuelta en la orilla. Fue entonces cuando vieron el nuevo cartel. El día anterior, el muelle estaba vacío. Ahora, una tosca tabla de madera estaba clavada en uno de los postes, con las palabras grabadas, profundas y frescas. «Pasado este punto.
quinto caminó, los bordes de la talla aún estaban húmedos, como si las letras hubieran sido cortadas minutos atrás. Pensé que esto ya ni siquiera estaba marcado en los mapas, dijo Megan. No lo fue, respondió Harper. Nadie había estado cerca del muelle desde su llegada, ni herramientas ni huellas en el barro. Las marcas simplemente existían ahora, como si siempre hubieran estado allí. No estaban solos. Justo antes del mediodía, una segunda canoa apareció río arriba. En ella iba un joven, delgado, pálido, con la capucha baja. Al llegar al muelle, no sonrió ni saludó. Salió con cuidado, recorriendo el campamento con la mirada antes de posarse en ellos. Noah Park, dijo simplemente. A Megan se le revolvió el estómago. Había visto su nombre en el libro de contabilidad. No se suponía que vinieras, dijo Harper. No lo hice, respondió. Me trajo. Habló en voz baja, explicando a trocitos. El año pasado había estado allí con amigos. Hubo un error, sobrevivió, pero el bosque no lo olvidó. Cuando llega la fecha, te llama de nuevo. Si no vas, encuentra a las personas cercanas a ti, 5 de ellas. Danny rió nervioso. Menuda historia de fogata. La mirada de Noah era inexpresiva. ¿Crees que quiero estar aquí? Un barquero llegó del albergue del río con un mapa enrollado y una lata pequeña de galletas. Dijo que Alma Reeves las envió para los campistas. Cuando Megan desenrolló el mapa, encontró un mensaje escrito a lápiz en una esquina. Mantén siempre 4 llamas, nunca 5. Junto a la nota se dibujaba un círculo de pequeñas llamas. El quinto estaba rodeado por un círculo, sombreado en negro. Prilla tocó el papel. Así que alguien realmente cree en esto, Luis resopló. Se están dejando meter en la cabeza una vieja historia. El aire cambió nuevamente cerca de media tarde. Harper pasó junto a una hilera de 5 piedras planas clavadas en la tierra al borde del campamento. Las pasó sin pensar. En cuanto su pie tocó el otro lado, la luz se atenuó. Se estremeció y retrocedió rápidamente, aunque el aire seguía frío. Danny miró su GPS, frunciendo el ceño. Está atascado. Dice que estamos en el 5.05, o 505, una y otra vez. Eso ni siquiera es posible, dijo Megan. Después vino la cuerda. Caminaban por la orilla cuando Luis se detuvo, observando una cuerda gruesa que se extendía a poca altura sobre el agua, atada a árboles a ambos lados. No estaba allí antes. Al acercarse, se tensó sola, como si algo en medio del río se estuviera hundiendo. Danny tomó su cuchillo y cortó la cuerda. De las fibras manaba savia, espesa y amarilla, que goteaba en la corriente. Luego vino el silbato. Flotaba desde los árboles al otro lado del río, bajo, alargado, deslizándose hacia arriba al final. Lo vieron entonces, solo por un instante. Una figura con abrigo de guardabosques, demasiado alta. Su rostro una máscara de corteza con 5 pequeños agujeros redondos donde debería estar una boca. Al terminar el silbido, los agujeros revolotearon. La figura retrocedió hacia los árboles y desapareció. Corrieron a la tienda del campamento, cerrando la puerta de golpe. Harper se agarró el pecho al darse cuenta de que el silbato de latón vibraba contra su piel. Antes de que pudiera soltarlo, emitió, no de sus labios, sino por sí solo, una nota larga y aguda que pareció responder a la cosa entre los árboles. Se hizo el silencio. Luego, débil pero segura, regresó la misma nota. Desde mucho, mucho, más cerca. La mañana siguiente amaneció radiante, pero nadie se sentía descansado. Se habían turnado para vigilar. En 2 ocasiones, Megan había visto movimiento en la línea de árboles, algo alto e inmóvil que se desvaneció cuando intentó enfocar. Danny estaba arrodillado junto al círculo de fuego cuando se congeló. «Huellas», dijo. Se reunieron alrededor. En la tierra que rodeaba el ring estaban 5 pares de huellas cada una, apuntando hacia adentro, todas descalzas.
Los dedos eran largos, casi demasiado largos, y las huellas se detenían en el borde de la hoguera. Ninguna pista conducía a otra. Parte Harper retrocedió. Esto no estaba aquí anoche. Tal vez simplemente no te diste cuenta, dijo Luis. No, susurró Megan. No estaban aquí. Dentro del comedor, el libro de contabilidad yacía abierto sobre el mostrador. En algún momento de la noche, la tinta había cambiado. En la página de 5 de mayo, bajo un nuevo título, para ser contado, había 5 líneas en blanco. El papel parecía húmedo, la tinta brillaba como aceite. Lentamente, se formaron letras tenues en la primera línea. Megan Carterella cerró el libro de golpe. El error se produjo después del almuerzo. Luis, irritado por los constantes murmullos de Noah sobre las reglas y la deuda, agarró una de las linternas. La encendió y la colocó junto a las otras 4 alrededor del círculo. 5 linternas, dijo. ¿Ves? Sin maldición, sin sombra, solo luz. El efecto fue instantáneo. El aire se densificó. El bosque pareció inclinarse hacia ellos. El silbido llegó, dando vueltas alrededor del campamento. Bajo, prolongado, nunca en el mismo lugar 2 veces. Los árboles se mecían sin viento. «Apágalo», gritó Prilla. Antes de que alguien pudiera moverse, algo enganchó a Luis por detrás. Era como una cuerda, pero hecha de enredaderas vivas. Se le enroscó en los hombros y lo jaló hacia arriba, hacia las vigas del comedor. Su grito se apagó. Los demás entraron corriendo, pero no había nadie arriba, solo polvo cayendo a través de las vigas. En la mesa donde Luis había estado apoyado había un helecho solitario, aplastado, con 5 folletos abierto en abanico. El rostro de Noé estaba pálido. Ya empezó. Dani agarró la vieja radio del campamento y empezó a girar el dial. La vi. Estática llenó el aire hasta que de repente se oyó una voz de mujer. «Has encendido 5 llamas». «¿Alma?», preguntó Megan. «El bosque guarda libros», dijo la voz. «Si engañas a la muerte el 505, deberás pagar antes del siguiente 505. Si no regresas, te quitarán 5 de tu círculo». Noah miró al suelo. «El año pasado huí. Los dejé. Pensé que se había acabado». «Pensaste mal», dijo Megan. A última hora de la tarde, Megan se acercó a la vieja torre de vigilancia. Levantó la vista y se quedó paralizada. El hombre del límite estaba allí, de pie donde deberían estar rotas las escaleras. Su rostro de corteza de árbol se volvió hacia ella, con los 5 agujeros redondos en lugar de boca, flexionándose hacia adentro y hacia afuera. El silbido que salió fue más suave esta vez, como si estuviera practicando su nombre. Ella retrocedió con el corazón palpitante. Exactamente a las 5:05 p.m., la campana del campamento dio 5 campanadas lentas. De entre los arbustos, más allá del 5.º mojón, surgió un sendero, recto y estrecho, donde antes no había rastro. Los árboles a ambos lados se apartaban, como si tuvieran miedo. La voz de un niño se oyó desde las sombras del fondo. «Ayúdame». Prilla dio un paso hacia él. El sendero era angosto, con el ancho justo para una persona a la vez. El suelo era blando, cubierto de agujas de pino que amortiguaban sus pasos. A ambos lados, los árboles se alzaban formando muros, oscuros, con sus troncos ennegrecidos como si se hubieran quemado hace mucho tiempo. El aire allí era extraño, demasiado quieto, demasiado pesado. Incluso la luz se sentía extraña, un tenue resplandor verde filtrándose entre las agujas de arriba. El sonido del río se desvaneció hasta que no se oyó nada más que su respiración. Caminaron en fila india, Megan primero, luego Harper, Dani, Prilla y Noah al fondo. 100 pasos más adelante, Megan vio algo medio enterrado bajo las agujas. Una gorra de patrulla, la tela estaba rasgada, con 5 puntadas desiguales en el borde. La recogió, quitándole la suciedad. El interior estaba cubierto de viejas manchas de sudor y olía a moho. «Déjalo», dijo Noé. Siguieron moviéndose.
En un pequeño claro más adelante, la luz del sol se filtraba formando una delgada columna. En su centro yacía una caja de hojalata, oxidada. Harper se arrodilló y la abrió con su navaja. Dentro había fotografías en blanco y negro, arrugadas por el tiempo. Grupos de 5 hombres con uniformes de ranger, siempre de pie alrededor de un círculo de 5 fuegos. Sus sonrisas eran rígidas, con la mirada fija en la cámara. En cada foto, la misma figura alta aparecía justo detrás de ellos, ligeramente borrosa, como si se hubiera movido entre el clic del obturador y la exposición. Danny frunció el ceño. Esto no es solo una tradición del campamento. La voz de Noé era monótona. Así empezó todo. Él les contó sobre 5 de mayo de 1955, una patrulla que sellaba la frontera para mantener alejados a los intrusos. Encendieron 5 fogatas como una especie de ritual, pero el ritual desencadenó algo más. La quinta sombra apareció, exigiendo un recuento cada año. Siempre se permitía que un superviviente saliera para difundir la advertencia. Su regreso borraría el recuento. Si no regresaban, el bosque se llevaba a 5 de su círculo. El año pasado fui un cobarde, dijo Noah. Y ahora tú eres mi círculo. Un sonido rompió el silencio. Un silbido bajo y agudo, proveniente de algún lugar más adelante. El rostro de Noah palideció. Pasó junto a Megan, con la mirada fija en los árboles. «Es ella», susurró. «¿Quién?», preguntó Megan. «Mi novia», dijo. «Murió aquí el año pasado. Antes de que alguien pudiera detenerlo, corrió. Lo persiguieron entre los árboles hasta que llegaron a un sumidero. Era ancho. Rodeado de 5 rocas, su fondo estaba oculto en la sombra. Noé se quedó en el borde, mirando hacia abajo. El silbato volvió a sonar desde el interior del agujero. Una figura se movió en la oscuridad. El abrigo del explorador, abierto como un saco. El interior no era tela, sino una masa de agujas afiladas y movedizas. La sombra se abalanzó hacia arriba, sus brazos chasqueando como ramas. Agarró a Noah por los hombros y lo derribó sin hacer ruido. Las rocas temblaron y el bosque quedó en silencio. Cuando encontraron el libro de contabilidad nuevamente en la mochila de Prilla, se habían escrito nuevas palabras. Comercio desequilibrado. Quedan 4. A Megan le temblaban las manos al cerrar el libro. «Tenemos que acabar con esto». Prilla miró hacia la arboleda. «La única manera es cerrar el círculo. 4 fuegos, no más». Regresaron al campamento para recoger combustible. Cuando llegaron al borde del 5.º camino, una repentina ráfaga de viento esparció agujas de pino por el suelo. 5 pájaros negros cayeron de las ramas, uno tras otro, y se estrellaron contra el suelo. Sus cuerpos se estremecieron una vez y luego quedaron inmóviles. El olor de savia llenaba el aire, y desde algún lugar profundo del bosque, el silbido volvió a sonar, más largo esta vez, como si la sombra estuviera complacida. Las nubes se espesaron durante la tarde, oscureciendo el bosque mucho antes del atardecer. Megan miró su reloj más de una vez. Los minutos se acercaban. 05. El tiempo que la sombra parecía marcar como la hora de alimentación de un cazador. Trabajaron rápido. Danny y Harper llevaron fardos de leña seca a los 4 postes marcados que Noah les había indicado antes, de morir. Cada poste era un tocón desgastado, tallado con el número, en números romanos. Apilaron pequeñas pilas de ramas y leña, con cuidado de no amontonarlas demasiado. Prilla vigilaba, con el libro de contabilidad apretado contra el pecho. A las 4:30 se encendieron las 3 primeras fogatas, y su humo se elevaba en el aire quieto. Megan se arrodilló en el 4.º poste, encendiendo cerilla tras cerilla, hasta que prendió la última llama. 4 fogatas ardían ahora, una en cada esquina de un anillo invisible alrededor del campamento. El 5.º poste, al norte, estaba vacío. El aire se sentía pesado, como si les oprimiera los hombros. A lo lejos, algo se movió entre los árboles. Un leve silbido se acercó,
a juego con el crepitar de las llamas. Priya abrió el libro de contabilidad. Ya se estaba formando tinta nueva. Para ser contados, 4. Su rostro palideció. Si terminamos esto sin un acuerdo, nos tocará a los 4 esta noche. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harper. No se trata solo de cerrar el camino. La sombra necesita un equilibrio. Si alguien se queda, la deuda sigue abierta. El sonido del agua corriendo rugió repentinamente entre los árboles. Megan se giró justo a tiempo para ver a Harper desaparecer del borde sur del anillo. Rama delgada, parecida a una raíz, la había azotado por la cintura, arrastrándola hacia la alcantarilla del río. Gritó, agarrándose al suelo mojado, pero la criatura la arrastró hacia abajo. Su silbato sonó una vez bajo el agua y luego se detuvo. Los incendios se apagaron. Dani gritó, corriendo hacia el ruido, pero se detuvo a mitad del puente de cuerda que conectaba el lado oeste del anillo. Algo caminaba boca abajo por las vigas del puente. Una figura alta y delgada con el abrigo del guardabosques, con el rostro colgando hacia él como una máscara clavada. Le agarró el tobillo. Megan le arrebató el libro a Priya y lo arrojó contra las vigas frente a la criatura. Esta se detuvo, inclinando la cabeza para leer la página. Dani aprovechó el momento para soltarse de las cuerdas del puente y regresar a rastras. La sombra levantó la mirada del libro y sus 5 orificios bucales se movieron lentamente en señal de decepción. Las manos de Priya temblaban mientras tiraba del libro de contabilidad hacia ellos con un palo. Pasó a una página en blanco y, sin levantar la vista, comenzó a escribir: intercambio ofrecido, 1 por el anillo para cerrar. La tinta se hundió instantáneamente en el papel, como si la hubieran tragado. En algún lugar más allá de los árboles, el silbido volvió a sonar, bajo y firme, con una nota final que se elevaba. Ya no era una señal de caza, era una señal de aceptación. Pero la aceptación vino con una regla: alguien tendría que intervenir. Quinto Caminoy, permanecer allí hasta el amanecer. Los fuegos aún ardían, manteniendo la frontera. El quinto poste al norte permanecía intacto, con la hierba a su alrededor intacta. Más allá, el quinto sendero aguardaba, abierto como una herida negra en el bosque. El viento cambió, trayendo el olor a savia y algo más. Humo viejo, profundo en el suelo. El sol estaba cayendo rápidamente. El crepúsculo se posó como una cortina sobre el bosque, atenuando cada color. Los 4 fuegos silbaban suavemente en sus lugares, con llamas firmes pero bajas. El quinto sendero, hacia el norte, se alzaba abierto, enmarcado por 2 pinos inclinados, cuyas copas se mecían a pesar de la ausencia de viento. Megan, Dani y Priya estaban parados en el borde, con el libro de contabilidad entre ellos. Lo haré, dijo Priya. Megan negó con la cabeza. Podemos encontrar otra solución. No hay otra salida, respondió Priya con voz serena. Si uno de nosotros no mantiene ese camino hasta el amanecer, nos llevará a todos. 4 nombres, 4 cuerpos. Tomó el libro de contabilidad, lo pasó a la página donde la sombra había aceptado el intercambio y escribió con letras claras y cuidadosas: Guardiana de la noche, Priya Sharma. El aire cambió de inmediato. Desde lo más profundo del quinto sendero llegó un silbido bajo, distinto de las llamadas de caza, prolongado, casi aprobatorio. Dani apretó los dientes. No va a ser justo. La mente de Megan corría. Tomó el libro de contabilidad y pasó a la última página en blanco. Con mano temblorosa, escribió una nueva entrada: si el guardián sobrevive al amanecer, la deuda quedará saldada para todos los nombrados en esta página. Añadió 6 nombres: Megan Carter, Daniel Brooks, Priya Sharma, Harper Quinn, Luis Ortega, Noah Park. La tinta se hundió rápidamente, pero esta vez el papel pulsó débilmente, como si algo respirara debajo de él. La sombra apareció en el camino, ya era más alto. Su abrigo de guardabosques colgaba hecho jirones. La corteza de su
rostro agrietada revelando madera pálida debajo. Los 5 agujeros de su boca temblaron. Se detuvo en la línea donde la luz del primer fuego tocó el suelo. Los agujeros aspiraron aire y lo liberaron con un silbido que hizo temblar las llamas. Dio un paso adelante. Los incendios fueron disminuyendo. Danny corrió al puesto norte. Sacó el silbato de latón de Harper de su bolsillo, aún enrollado en 1989 su cuerda, y lo arrojó a las llamas. El metal chirrió. El tono se deformó hasta que el silbato se derritió en una masa brillante. El fuego volvió a arder. La sombra retrocedió y su pelaje se quebró como una vela en medio de un viento repentino. La noche seguía su curso. Prilla se encontraba en la entrada del 5.º camino, con la oscuridad a sus espaldas espesa como el alquitrán. Cada hora, la sombra intentaba algo. Apagar un fuego con un viento repentino, susurrar como Luis, como Harper, como Noah. 2 veces. Llamó a Megan con una voz que no era humana. Danny y Megan alimentaron el fuego con todo lo que encontraron. Gorras viejas de patrulla, letreros medio podridos, incluso las piedras que una vez bloquearon la puerta de la tienda. Cada vez que mantenían vivas las llamas, la sombra caminaba de un lado a otro, abriendo y cerrando los agujeros en su cara con furia silenciosa. Al amanecer, el bosque quedó en silencio. El aire se iluminó como suele ocurrir ante el primer rayo de sol. La sombra dejó de caminar. Su cabeza giró hacia el cielo del este. Las manos de Prilla sangraban. 5 largas marcas cruzaban cada palma, donde se había agarrado a los bordes del umbral invisible del sendero. La primera fina línea de luz tocó los pinos. La sombra dio un último silbido, largo y bajo, antes de volver a desaparecer en la oscuridad. El 5.º sendero se estrechó, cerrándose sobre sí mismo hasta que solo quedó bosque normal. Megan y Danny corrieron hacia Prilla, sujetándola cuando sus rodillas se doblaron. Juntos, la acompañaron hasta la orilla del río. El guardabosques. Elias Ward estaba allí, de pie como el primer día. Los observó sin sorpresa. «Algunas reglas se pueden escribir», dijo. «La mayoría te las escriben a ti». Se negó a aceptar el libro de contabilidad cuando Megan intentó entregárselo. «Ahora es tuyo». De vuelta en la ciudad, Megan guardó el libro de contabilidad bajo llave en un cajón del escritorio. Se quedó mirándolo un buen rato antes de cerrar la puerta de la oficina. Los arañazos empezaron justo después del mediodía. Abrió el cajón. El libro de contabilidad seguía donde lo había dejado, pero se había formado tinta nueva en la última página, debajo de sus 6 nombres. Contabilidad pospuesta. Próxima, 505. La tinta brillaba húmeda. En el reflejo del cristal del escritorio, justo por encima de su hombro, se veían 5 tenues orificios, redondos, perfectos, que se abrían y cerraban en silencio. En algún lugar lejano comenzó a sonar un silbido.